Hola, amigos y amigas alrededor del mundo. Estamos acá una vez más grabando la historia de los parques y las salas alrededor del mundo. Nuestro programa, nuestro proyecto que se llama Constructores de Salas Siloístas. Hoy día seguimos en América y vamos un poquito hacia el Pacífico y vamos a escuchar toda la historia de la construcción del Parque Latitud Cero. Fernando, ¿por dónde empezaría a preguntarles? Bueno, vamos a presentarnos primero. Acá estamos con José Salcedo, con Marlon Serrano, con Guiomar Bastidas y con Marcos Aviñón, que fueron el equipo que comenzó y que llevó adelante el proceso de Latitud Cero. Y lo que nos gustaría saber es qué los motivó, qué los inspiró a iniciar ese proceso, cuántos eran, cómo escogieron el terreno y qué fue cambiando en las relaciones durante el proceso. Bueno, cuáles fueron los desafíos, todo eso que queremos escuchar de los amigos de Latitud Cero. Hoy no nos acompaña Chelita, Graciela Quinte, que también participó, pero bueno, hace parte de esta construcción. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias Marquiño y Fernando por esta invitación. Realmente es muy interesante, nos pareció muy motivador poder compartir estas experiencias para que en otros lugares también se puedan desarrollar, impulsar y generar nuevas propuestas de parques. Partimos con un equipo pequeño de 4 personas y creo que eso nos ha dado ciertas posibilidades tanto en positivo, pero también en dificultades. Porque, bueno, eso, quería saludarles por mi lado desde el equipo del Parque Latitud Cero y pasarle la mano, no sé si quieres tú, José, ¿dónde empezó toda esta historia? Contarnos. Dale, José. Estás sin micrófono, José. El génesis del parque lo podemos ubicar en el 2008. Yo recuerdo una visita que hicimos con Marlon Obando a Chacra de Coria, fuimos a ver al maestro, Silo, y en esa visita fue importante porque coincidió también con la llegada de la carta, o el envío, mejor dicho, la respuesta que daba Silo a David sobre el cambio profundo, ¿sí? Y tuvimos el privilegio de estar justo en ese momento cuando estaba enviando la carta, nos la leyó y eso nos marcó mucho, ¿no? Y por otro lado, claro, en las conversas que estuvimos como unas 8 horas más o menos ya entre Mendoza y Chacra de Coria. Antes de referirse al tema de los parques, nos habló sobre el tema de lo profundo y sobre todo lo relacionado con el Parque Punta de Vacas, cómo se fue construyendo, pero sobre todo cómo se conectaba con esta cosa tan, con las luces, digamos, como muy tenues del Parque de Punta de Vacas y lo importante cómo eso podía como llamar o conectar con lo profundo, esa cosa que haber construido una obra como el Parque Punta de Vacas, que no era algo que existía, que era como lo nuevo que aparecía. El negro decía, ¿para qué construir cosas ya hechas? No hacer una cosa al estilo de Las Vegas, ¿no? Con una cantidad de luces, sino una cosa como muy, muy sencilla, muy sutil, que llegue a lo profundo de la gente. Eso nos llamó mucho la atención sobre esta conexión con lo suave y con esto de la conexión con esos estados internos que inspiran cosas, ¿no? Y luego ya hablando de la obra mismo en sí, fue importante sobre un poco el desafío sobre el cual nos hablaba, que era construir un parque. Nos contó todas las dificultades que había encontrado allá, pero sobre todo lo importante que era construir algo que de alguna manera tenía un costo,
por el esfuerzo que eso incluía y que al mismo tiempo también el resultado generaba en uno, digamos, mucha satisfacción y realización, ¿no? Él tenía una frase que me acuerdo que es: la calavera tiene huesos blancos, decía él, en referencia a que cuando tú te metes a una obra, la idea es llegar hasta el final, asumir hasta el final. Eso fue bien importante, de lo que recuerdo en las primeras, ¿no? Bueno, y después conectamos con eso, regresamos, comenzamos a muchos amigos sobre la conversa que habíamos tenido ya en el 2008, y fue importante retomar todo el tema de la carta de David, conectar con lo profundo, con el tema esto que decía que nos alertaba un poco el maestro de que si seguíamos sumergidos en nuestra humanidad, no era posible el cambio profundo, porque se estaba cerrando una época. Y eso fue bien importante como una conexión que tuvimos en ese momento para ver qué se podía hacer acá. Eso de lo que vamos construyendo ahí en esta conversa algunas ideas que van a ir saliendo. Sí, digamos Capaz que que guío con la empezó, motivación. Sí, con la motivación, tal vez. sí, digamos que en el 2012, después de un viaje que hicimos también varios del equipo hasta Manantiales y varias conversaciones con otros amigos, ya con una mirada distinta de qué podría ser la posibilidad de construir un parque, eh, regresamos como con una motivación de dar una señal desde lo interno hacia el mundo. Y en este proceso empezamos ya en el 2012 a buscar terrenos y poner las condiciones iniciales, pero antes de eso tuvimos un retiro en donde buscamos cuáles serían los significados de estar en el Ecuador y lanzar y proyectar un parque desde acá, desde este emplazamiento, ¿no? Así que en este retiro buscamos una imagen fuerte que tuviera un significado y que nos moviera en el aterrizaje del proyecto, digamos. Y allí dimos como con las virtudes de la línea ecuatorial, que comprendimos que en lugar de dividir en dos hemisferios del planeta, en realidad tenía muchas posibilidades de juntar, de converger, eh, de cooperar desde dos hemisferios, desde culturas distintas, ¿no? Como Europa, América, desde civilizaciones indígenas milenarias de acá también y occidental, el norte y el sur, e incluso se nos dio la vuelta la cabeza, porque siempre estamos representando el planeta Tierra arriba y abajo y la línea en el medio como horizontal, y al darnos cuenta de que en realidad en el universo está como izquierda y derecha, y coincidía esta línea ecuatorial en ciertos momentos, sobre todo en el solsticio, en los equinoccios, con el ecuador celeste. Y allí fue que también empezó toda una búsqueda de significados más profundos y de escuchar, como desde la intuición, señales que nos estaban llegando. ¿No, José? Así es, así es. Y, Sí. bueno, el rato también de la búsqueda de los terrenos fueron 4 años de búsqueda de terrenos con más de 60 terrenos buscados, en donde tratamos de seguir los lineamientos que se planteaba para la ubicación del lugar, como la cercanía a una carretera principal que tuviera buen acceso para las personas, siempre pensando en la posibilidad de poner las condiciones mejores para que las personas puedan asistir allí. También nos inspiramos mucho en el cuento de Bruno Pesuto, Kilómetro 70, en donde se realzaba esto de que puede estar cerca de un lugar de peregrinación. Aquí tenemos un sitio anual de peregrinación de más de 1 millón de personas, el segundo más grande del Ecuador, está muy cerca del área. Y bueno, quizás lo relevante de esta búsqueda fue como la permanencia de muchísimos terrenos muy inspiradores algunos. Por ejemplo, uno estaba dentro del cráter de un volcán, en donde vivía gente como inspiradores, como que tenían sus rasgos característicos, pero en realidad algo sucedía porque pedíamos a los guías
Y finalmente esta intuición nos llevó como en momentos difíciles, en donde se cerraban todas las imágenes, ya no aparecían más imágenes, avanzar con resolución ante y con indiferencia ante el paisaje, ¿no? Que parecía caótico. Y es así como se logra en un determinado momento, desde un punto de inflexión, justo donde desaparecieron las imágenes, pedir a los guías y lanzar una moneda para ver por dónde ahora íbamos a dar la vuelta, porque habíamos recorrido toda la línea ecuatorial iniciando en un punto, prácticamente haciendo una circunferencia y volvimos al mismo punto. La moneda nos señaló el mismo punto del inicio. Ese mismo día fuimos a visitarlo y ese mismo día hablamos con la dueña y se empezó un proceso de lo que es ahora el terreno del parque. Entonces, mucho de pedidos, mucho de intuición, de permanencia y de un disfrute, diría también, de todos los paseos como una acción válida. Eso les podría contar. No sé si quieres agregar algo más, José. Sí, diría, claro, el tema de como que la condición de origen, Negro nos habló mucho del tema de la conciencia inspirada y de que los parques eran en realidad lugares de inspiración, donde además de crear como ciertas condiciones que permitían como la expresión de la conciencia humana, que a nosotros nos conectaba mucho el tema de poder construir algo que pueda dar referencia para los tiempos que venían, sí estuvo siempre como copresente el tema de la inspiración y tratábamos de ver qué era esto, la inspiración. Y como bien comenta Guío, claro, hay ciertos momentos donde pasan ciertas cosas que a uno que van más allá de la cabeza, que conectan con la emoción, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo en momentos donde después de haber, porque bueno, yo les decía que en el 2008 fue la primera conversa que tuvimos con Negro, pero en realidad cuando nos metimos realmente, después de haber pasado todo el tema de la marcha mundial, luego la apertura de los trabajos de escuela, cuando nos metimos fue en el 2012, ¿no? Y en ese momento había como mayor experiencia y mayor como claridad en lo que se quería hacer. Y ahí, bueno, después de haber recorrido, como comentaba aquí, o como 60, 70 terrenos, con estos altos y bajos, el momento en que llegamos a encontrar este sitio, que es un sitio, era totalmente inesperado, porque en realidad donde habíamos comenzado años antes a buscar y no haber encontrado, y como a los 3, 4 años que volvimos a esa misma zona, ahí encontramos. Entonces como que se cerró el círculo de la búsqueda cuando encontramos este terreno. Y ya cuando íbamos a decidir si compramos, si sería ese lugar o no, entonces nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuáles son los indicadores que nos puedan como dar la señal de que es el lugar, ¿no? Y entonces una noche que estábamos haciendo ahí, porque nos permitían hacer ahí los talleres del fuego, entonces en una noche, cuando estábamos ahí con la pirita, con el cuarzo y la pirita, haciendo chispas, que ya nos íbamos cansando y en un momento dijimos, bueno, dejemos esto acá y salimos un poco a caminar en el lugar. Y alzamos a ver y había justo en el firmamento una conjunción de planetas. Eran 5 planetas que se habían juntado en ese momento sobre la línea del Ecuador. Entonces para nosotros fue una cosa así como, pero ¿qué es esto, no? Fue como la primera indicación ¿no? El segundo indicador fue de que dijimos, bueno, vamos a ver los alrededores del parque, cómo es, y encontramos que en el entorno del parque había un proyecto de la construcción a 3, 4 kilómetros más allá de un observatorio astronómico que iba a ser generado por la Escuela de la Politécnica de acá. Entonces dijimos, pero esto es una locura, bueno, ¿por qué quieren hacer acá un observatorio astronómico, no? Y claro, porque es un lugar también que no tiene esta suerte de polución lumínica, ¿no? O sea, se pueden ver las estrellas, se pueden ver las... Entonces dijimos, esto es ya fantástico, ¿no? Y luego, en uno de los talleres que también hicimos allá en el parque, con acampada y con carpa,
una mañana nos despertamos del equipo que fuimos a hacer ese trabajo y la sorpresa fue que en el momento tipo nos despertamos con el amanecer, con el sol brillante de la zona ecuatorial y al fondo vimos que estaba ahí el volcán o la cúspide de un volcán, de un nevado, el Cayambe, que es el único volcán en el mundo por donde pasa la línea ecuatorial. Y era una cosa pero así espectacular, pero también era una conmoción, porque en realidad los volcanes acá en esta zona, culturalmente hablando, son una referencia importante para la población andina, ¿no? Lo que de alguna manera, digamos, revela y se relaciona seguramente en lo que nosotros conocemos con el Monte Merú o con ver como que en la cima de las montañas de los Apus están, digamos, otras realidades, ¿no? Así es que para mí fue eso como, ya, este es el lugar, ¿no? Fue muy, muy bonito, muy... eso, ¿no? Y no sé qué más ya en cuanto al tema de, antes de pasar, digamos, al tema de cómo se lo compró, que creo que ahí la guía nos va a dar algunas pistas. Yo más bien quisiera, Dale, sí, dale. más bien quisiera avanzar un poquito más hacia los temas de la construcción, que ahí aparecieron retos muy importantes. No sé, Marcos, que fue, digamos, allí lo que sucedió en la construcción es que nos pusimos en situación y ese ha sido un proceso que a lo largo de todo este camino se ha dado, ponernos en situación. Entonces, el contexto es que conversando con él, intercambiando, eh, se apareció la posibilidad de construir la sala y él ayudarnos en este tema. Entonces era un reto, pero nos planteó 3 meses para hacerlo. Entonces, una vez puestos en situación, teníamos que responder porque aceptamos este reto. Entonces ya ahí te doy la palabra, Marcos, porque fue una locura. Bueno, Okay. Dale, dale. Marcos, un segundo. Quería compartir Sí. un videíto de esto del terreno, cómo estaba la condición inicial. No sé si les parece ahorita y mientras tanto. Ah, y el monolito también. Sí. Claro. Unos videitos Dale, para ir dale. compartiendo, ¿no? Ahí está. Este es el terreno agreste, digamos, ¿no, José? Ajá. Austero, parecido a Punta de Vaca, decíamos. En esta zona hay bastantes vestigios arqueológicos en terrenos un poco más arriba. Se pueden encontrar rastros de estos mientras uno camina, ¿no?
principio se llamaba Cerro Blanco, por el lugar, por una montaña que estaba ahí cercana, ¿no? Luego ya fue cobrando forma el tema de latitud cero, ¿no? Porque efectivamente por ahí pasa la línea ecuatorial. Es un bosque seco de altura, ubicado más o menos a unos 2100 metros de altitud. Allí cerca está un sitio llamado Trisquel, donde conecta con la carretera Colombia, una carretera hacia la Amazonía y otra carretera hacia la costa, y la de la Amazonía también con Quito. Antes de comprarlo se cultivaban ahí tomates. Por eso aparecen ahí los... Y este es ya el Valle del Pisque, donde está, ¿no? En este Valle del Pisque los cóndores enseñan a volar a sus polluelos. Sus crías. En los talleres que hacíamos ahí de fuego, nuestros primeros contactos con jóvenes, donde aplicábamos como la atención, la energía, porque de alguna manera ellos nos estaban también como abriendo, ¿no? Como de nuevo, el taller del fuego que hicimos ahí, y también la traducción que hay en este video es bien interesante porque es pocas palabras, pero va transmitiendo un poco el espíritu, ¿no? El silencio. Gracias. Gracias, Marlon, por haber recuperado este. Hermoso. Bueno, muy bien. Partimos entonces con el tema de la construcción de la sala. Bueno, varios desafíos fue construir la sala. Primero, yo no había hecho nunca una sala. Entonces, esta era mi primera sala. Había estudiado los planos que me pasó Bruno Pesuto, de hacerla en ferrocemento, que es una técnica distinta a la de los ladrillos, pero que es, digamos, tiene una cierta simplicidad y es diferente. Entonces, había visto cómo las fotos de la construcción que había hecho Bruno en el Parque del Desierto, y con los planos y con las fotos decidí que podíamos comenzar a intentarlo. Y fue muy bueno también porque las personas del Parque del Desierto, José, la Guío, Marlon, la Chela, confiaron en que yo la podría hacer. Así que el primer desafío era cumplir con ese objetivo de construir la sala. Teníamos también un objetivo con el plazo. Yo he dicho, conforme, yo me voy para allá, me instalo por 3 meses y aporto todo lo que puedo en 3 meses, pensando que probablemente iba a ser necesario volver 2 o 3 veces después para poder completar la sala. Pero mientras estábamos ahí, pasó un fenómeno curioso. ¿Y por qué no intentar hacer la sala en los 3 meses? Ya que tenemos 3 meses
¿por qué no hacerla en 3 meses? Y esta idea de plantearnos este desafío de los 3 meses, dije, bueno, podemos intentarlo. Yo creo que para hacerlo lo único que necesitamos sería unas 4 personas que estén bien comprometidas, 4 maestros de construcción comprometidos en el tema. Así que empezó a construirse un ambiente, diría, especial, el que las ganas de que este proyecto saliera se fue haciendo, dentro de nosotros se fue haciendo una realidad. No exenta de dificultades. El lugar, nosotros teníamos todas las herramientas en una caseta y llegamos un día y no había más herramientas, se las habían robado. O sea, se habían desaparecido. Ahí nos dimos cuenta que era necesario tener un cuidador para poder estar permanentemente con la construcción, las herramientas, los materiales, porque si no iba a ser muy difícil poder hacer la construcción. Así que decidimos tratar de contratar a una persona que se pudiera venir a vivir al parque, que había trabajado con ella y había tenido una experiencia trabajando también en el Parque del Desierto, así que trajimos a Mario Millapán. Pero junto con eso, eh, un ingeniero de los caminos de la zona, él le preguntamos, mira, estamos buscando maestros que nos puedan ayudar en este proyecto. Y él dijo, a ver, espérense un poquito, voy y vuelvo. Y volvió a la hora con Manuel Areloa, un maestro que tenía sus características muy particulares, eh, extraordinaria persona, que nos contactó a su vez con Efraín y con Joaquín. Formamos el cuarteto y comenzamos el 21 de mayo del 2018, comenzamos la construcción. Y bueno, la construcción tuvo varias dificultades. O sea, estaba basada en lo que se había hecho en el Parque del Desierto, pero queríamos que tuviera ladrillos, el cuadrado fuera con ladrillos de la zona. Y buscamos mucho, porque era complicado traer esos ladrillos desde Quito. Y finalmente un día, yendo con Marlon por ahí a los alrededores, encontramos unos ladrillos, que se llaman los ladrillos mambrones, de 9 por 18 por 33, por 17 por 33. O sea, unos ladrillos formidables, realmente, de 8 kilos de peso cada uno, y que además nos daban todo puesto. Así que logramos el doble objetivo de tener ladrillos de la zona puestos en terreno y a un precio sumamente conveniente. La construcción fue bastante increíble. O sea, ya en 3 semanas logramos hacer toda la cementación de los cimientos. En 5 semanas teníamos terminado adicionales, teníamos terminado toda la parte muros y losa, y después nos largamos a hacer toda la construcción de la cúpula, que la hicimos, digamos, con estas varillas. Me parece que hay un video, no sé si lo pudieron, si tienen el video, donde se explicaba cómo lograr la felicidad. ¿Está por ahí? Bueno, en todo caso, la idea es que se hace, la felicidad se logra por la distancia. En vez de darle la forma, la distancia le da la forma básicamente a las varillas. Y de esa forma se va uniendo los paralelos, se van haciendo los paralelos, manteniendo las distancias que corresponden. Y de esa forma se va formando la esfera. Es un proceso muy simple que
cuesta mucho que se deforme si que eres atento al procedimiento. Así que bueno, yo creo que esos fueron, efectivamente logramos concluir, se cumplieron los plazos, no teníamos electricidad, nos conseguimos un generador para poder tener, porque también se habían robado el transformador del empalme, por lo tanto no teníamos otra alternativa que poner un generador, un motor generador, que fuera capaz de suministrarnos toda la energía que necesitábamos y en particular para todo el proceso de soldado, de las varillas, etc. Así que yo diría que fue un proceso que nos fue uniendo, yo creo que a todos, eh, a los que estábamos impulsando la sala y los que estábamos los maestros y colaboradores, se fueron entusiasmando y se fue despertando para mí una intencionalidad conjunta que muestra que realmente cuando hay un propósito claro y hay una buena complementación, la intencionalidad puede desplegarse con mucha eh, profundidad y certeza. Yo creo que eso sería por mi lado, la parte constructiva. Bueno, pasaron un montón de cosas, millones de cosas. Entre ellas no teníamos planificado dentro de los 3 meses ponerle paredes de ladrillo, y en un momento determinado se decidió cambiar y asumir. Partimos al igual que el terreno sin dinero. En el terreno partimos sin dinero, inclusive hasta el compromiso de compra-venta estábamos sin dinero. Igual en la sala se inició con más o menos $10,000 de aportes conjuntos de muchos amigos nuestros de todos los países y también de acá del Ecuador. Y sobre la marcha teníamos que ir como resolviendo estos temas y un dato es que en las últimas, no sé si fue el último mes o los últimos 5 o 6 semanas, siempre nos faltaba $4,000 y creíamos que eso era lo que nos faltaba. Pero la siguiente semana faltaban otros $4,000 y siempre faltó $4,000 hasta que se cerró. Y bueno, Marcos ya tuvo que regresarse cumpliendo el compromiso, tanto él como el nuestro, de los 3 meses, y todavía quedaban las terminaciones en donde se hizo cargo José de las terminaciones. No sé si quieres agregar algo, José. Sí, yo, digamos, voy a hacer una pequeña digresión. Y es que, claro, digamos, pensando en los amigos que también pueden a lo mejor estar viendo esto y que tienen interés en algún momento de también lanzarse al proyecto de las salas. Y es que, claro, nosotros compramos el terreno y no es que directamente pasamos a construir la sala, ¿sí? O sea, en realidad, cuando hicimos la compra del terreno, que fue todo un aprendizaje de saber financiar, de digamos, de apostarle un poco a que ese terreno iba a ser muy importante, digamos, para la humanidad, es decir, tenía un valor mucho más allá de simplemente la obra, ¿no? Eh, que era, en realidad no sabíamos nada, sabíamos muy poco, pero teníamos una fuerza, un ímpetu, eran como la audacia de querer construir, digamos, un parque, ¿no? Y entonces, claro, nuestro primer aprendizaje, aparte del financiamiento, que fue también, íbamos consiguiendo el apoyo y la ayuda de mucha gente y también de cómo íbamos resolviendo, eh, pero nuestro primer gran aprendizaje constructivo fue el monolito, ¿no? Es decir, comprado el parque, venía el siguiente paso, el monolito, y en realidad hicimos las averiguaciones cuánto había que gastar en el monolito y nos salían con los presupuestos inalcanzables de nuevo. No habíamos terminado de pagar ni siquiera el terreno y ya estábamos pensando en todo lo que iba a costar el monolito. Entonces fue importante como pensar de que este parque no era solo nuestro, sino que tenía que ser un parque de la comunidad, un parque de la gente, un parque relacionado con los pueblos de alrededor. Y fue así entonces que conectamos con comunidades, con un alcalde
en un pueblito que se llama Cayambe. Guido les va a contar un poco más como el detalle de eso. Yo digo, esto es importante, no porque me quiera salir un poco del tema de la sala, que la sala fue una cosa extraordinaria, pero digo esta dirección para ver cómo paso a paso se van construyendo, digamos, ¿no? Como las obras. Entonces, ¿cómo fue que construimos el monolito? No sé si quieres comentar un poco, Guido, ahí, que fue Bueno, voy a importante hacer ahí tu aporte. sintética para también dar paso a otros amigos, pero digamos que eran precios exorbitantes, que ya con lo que construíamos nos pedían $12,000 para la instalación del monolito, que nos parecía demasiado, ya podíamos empezar la sala con eso. Entonces fuimos a este lugar de Cayambe y conecté desde unos pedidos internos para que se me salieran trabajos y pudiera conectar con los alcaldes desde una relación no formal. Y allí nos encontramos con que había un proyecto en Cayambe de una especie de construcción de monolitos en la zona, porque el monolito lo llamamos nosotros así, pero para ellos tiene otro significado en las culturas andinas, y que es el sitio donde se amarra el sol, es el Intihuatana, porque la construcción de los relojes solares en la línea ecuatorial se la realiza en el día del sol recto, en septiembre y en marzo. Y se pretendían colocar en sitios estratégicos muy cargados, sagrados para la cultura andina, se pretendían colocar muchos monolitos. Y entonces, bueno, encajó el proyecto del monolito con este proyecto de ellos, nos plantearon que tenían un tubo, lo cual ya bajaba mucho digamos, en una parte, bajaba costos. Teníamos que trasladarlo, tratarlo, eh, ponerlo en su punto y hacer la construcción de la base. Pero lo interesante fue que todas estas cosas fueron mucho desde estos pedidos, desde coincidencias que se daban, desde esta afinidad, pidiendo que no sea una petición formal, sino desde la conexión con estas otras personas que ni siquiera conocíamos, para que se diera este pedido que solicitamos de la parte interna del tubo, digamos. Y finalmente ese proyecto nunca se logró realizar. El único monolito que fue montado fue el del Parque Latitud Cero. Lamentablemente los otros monolitos ya más andinos, digamos, no se lograron concretar en el municipio de Cayambe, pero eso nos dio un impulso muy interesante porque este elemento es reconocido dentro de la zona como un elemento sagrado y un elemento importante en esas culturas. Eso es lo que podríamos decir. Igual el momento de la colocación, sentimos simultáneamente, José y yo en este caso, un registro interno muy conmocionante. A mí lo que yo sentí fue que el monolito se me colocó adentro. Fue una cosa que al inicio fue como muy extraña porque es como que se colocara por dentro. Y esa misma sensación la tuvimos al mismo momento de poner la verticalidad del monolito. Bueno, nosotros que estuvimos presentes allí en un día maravilloso, soleado, impresionante. Eso. Y claro, Sí. sí, ¿no? Un poco para complementar lo que decías, en realidad como que nosotros entramos en una suerte como de frecuencia, ¿no? De sintonía con, no sé si llamarle como las señales que íbamos teniendo afuera y adentro. Y encontrar, por ejemplo, el terreno fue como un registro de que ese lugar nos estaba esperando. O sea, ese era el lugar. O sea, habíamos pasado por todo lado y llegamos a ese lugar. Y cuando se dio la experiencia del monolito, también es como el haber encontrado que ese símbolo para nosotros, ese monumento importante, también es un símbolo muy significativo para la zona, para la región, para los Andes y también para esta suerte, digamos, como de límite que hay en esta zona de los equinoccios y los solsticios, ¿no? Entonces, todo se organiza en función de las
por así decirlo, de los ciclos agrícolas. Entonces, cada 3 meses hay fiestas. Y bueno, por nosotros también, nuestras estacionales, nuestros encuentros estacionales, coinciden también con estos cambios de los ciclos agrícolas y por lo tanto el monolito, que es un símbolo importante en la zona, también es lo que determina las sombras, lo que determina en cada momento del año si es más corto, si es más largo, para qué lado va, para qué otro lado. Y en base a eso, las culturas de estas milenarias se han ido orientando para ir definiendo, digamos, sus ciclos agrícolas. Entonces, para ellos no era nada nuevo lo del monolito. Es decir, cuando nosotros hablábamos de estos temas con la gente, claro, decía, claro, sí, sí, y le relacionan con Punta Chile, relacionan con el Intihuatana, o sea, como el tubo donde se amaron el sol, como que era un lenguaje que respondía a esa búsqueda también, eh, digamos, a esa realidad, por así decirlo, milenaria, que se mantiene, la gente no sabe muy bien de dónde viene, pero que está, que hace parte del paisaje cultural de la zona. Sí. Eso, digamos, ¿no? Entonces, claro, era importante esta experiencia. Sí, gracias, Marlon. Entonces, un poco cierro esta digresión, que es importante, y ahora sí, entonces, sigamos con el tema de la sala. Les voy a hacer una Sí, sí. pregunta. Por el video me pareció que este monolito es más largo. ¿Cuánto tiene de largo? 11 metros. Por esto yo vi, mira, nunca, jamás he visto uno tan largo así. 11:40, 11 metros 40, exactamente. Este es casi el doble de Caucaya, creo, Fernando. Está sin audio, Fernando. Es Sí, parte bien de más grande. Sí, sí. Dale, Fernando. No, que parece que amarrara el sol de verdad, ¿no? De tan alto que es. Y en marzo y en septiembre, ¿no? Que fue inaugurado la sala y el parque, que no hacía sombra, ¿no?
¿Se acuerdan? Bueno, ustedes se acuerdan, ¿no? Yo me acuerdo que nos pusimos todo ahí, no había sombra de uno mismo, ¿no? El sol era recto, que es lo que comentaba Guiomar y José. Sí. Sí, bueno, es tan alto porque decidimos mantener la altura de los monolitos que iban a ser instalados en base a las culturas andinas. Y al bueno, reloj solar. Ahora, antes de que le pongas esto, Marlon, sigamos con lo... Bueno, entonces la idea era que yo decía esta dirección, porque no es que de la noche a la mañana llegamos a construir la sala, es decir, pasamos por todo este aprendizaje, que era una, digamos, para nosotros una obra, una gran obra, pero para la gente que movía estos tubos para los obreros, los que soldaban, qué sé yo, era, digamos, un elemento como sin significado, ¿no? Y no era gran cosa tampoco como trabajo para ellos, pero para nosotros fue nuestra primera gran obra, es decir, poner el monolito, conseguir los recursos y también cimentar ese monolito. Entonces luego pasó un tiempo hasta que, bueno, ya empezó como a surgir esta, bueno, alrededor del monolito se hicieron muchas actividades con estos temas relacionados con los solsticios, los equinoccios, por eso aparecieron también ahí las danzas, aparecen estas actividades, las mismas ceremonias que se van observando, ¿no? Pero luego empezó como a haber esta necesidad de cómo hacemos que este lugar se convierta en un lugar sagrado. ¿Qué es lo que le da a un parque el reconocimiento de que es sagrado? Nos preguntábamos, ¿sí? Pues claro, porque digamos, en las fotos aparece un monolito, pero para la gente era un tubo, o capaz que se confundía con un tubo de electricidad por la zona. Claro, un poco estaba ahí el terreno, para nosotros tenía significado, pero a lo mejor Palmero lo que decía antes era puro yuyo, no quiero fotos de puro yuyo, decía. Claro, era, digamos, un terreno lleno de vegetación y de cosas. Entonces empezamos como a conversar mucho sobre el tema de, bueno, el tema, qué es lo que da ese carácter de sagrado. Y es ahí donde encontramos el tema, claro, de la sala. O sea, que la sala, la forma, es lo que caracteriza, digamos, a un terreno y a un parque de alguna manera, ¿no? Como referencia. Y entonces empezó la búsqueda de cómo construimos una sala. Además, con unos presupuestos tan chiquitos que teníamos, tan... Y fue así entonces que después de haber recorrido varios parques y peregrinamos, llegamos al Parque del Desierto que comentaba Marcos, y donde lo que nos alentó en ese momento, que nuestra conversa con Bruno, era que era una construcción, digamos, no tan cara. Entonces dijimos, claro, está al alcance de nuestras manos. Entonces, cuando regresamos acá, seguíamos en esta búsqueda hasta que finalmente luego hubieron algunos encuentros. Yo fui también, fuimos para Punta de Vacas, nos encontramos ahí con el Marcos. Y entonces en ese encuentro con el Marcos, que para mí fue muy importante, le conversé un poco sobre este tema de la construcción de la sala. Sabía que él había estado allá en el Parque del Desierto. Y entonces me preguntó, bueno, ¿y para qué quieren construir una sala? Y entonces dije, bueno, porque mira, para nosotros es como la construcción o el monumento que conecta con lo profundo, pero sobre todo yo creo que es el único lugar donde todos los que estamos en este momento proceso, que era medio complicado en ese momento, recordarán ustedes, 2012, 2013, es el único lugar donde nos podemos encontrar en lo profundo. Ahí no hay diferencias de organismos, de mensaje, de tiempos, de experiencias, es decir, es el único momento, lugar, el espacio donde nos podemos encontrar en lo profundo. Y entonces el Marcos dijo, entonces si es por eso, yo voy para allá a ayudarles a construir la sala. Fue Claro, muy importante sí. eso como la condición esa, ¿no? Dale. Y en un momento también habían muchas personas, en un momento álgido político de acá, muchas personas de distintos partidos políticos, y cuando entramos en la sala, todos estábamos en lo mismo y conectados. Eso también fue no solamente cualquier diferencia que vea a las personas
políticamente o de acción. Eso fue lo que nos ayudó a comprender eso. Y el Marlon, ¿qué nos cuenta? ¿Qué quieres contar, Marlon? Estás con el muteado. Ya. Si les parece, pongo el video sin sonido y mientras tanto voy conversando para ir, Vas relatando. para ir relatando y luego vamos. Sí, porque Marcos es bastante, digamos, modesto en lo que cuenta, pero en realidad la presencia del Marcos, por eso lo hemos invitado acá a esta reunión, es porque fue la persona que nos abrió un poco como el futuro de una posible construcción, porque si no, nosotros no teníamos idea. Una, porque él lo quería hacer. Dos, por su experiencia. Tres, porque además decidió venirse acá y quedarse con nosotros unos 3 meses. Y bueno, la experiencia constructiva es una cosa también muy, donde pasaron muchas cosas, digamos, muchos aprendizajes con retiros, seminarios constructivos, donde también lo que iba paralelamente, digamos, con lo de la construcción de la sala, también está la construcción del espíritu, que luego les hablará un poco más la Guío, creo yo. Pero estas fotografías que vamos viendo eran ilustradas, o mejor dicho, cada semana íbamos haciendo un informe de los avances del proceso, ¿no? Y claro, al inicio la gente veía que era una locura, que nosotros queríamos, alguna gente, unos poco de locos que querían construir esta sala, pero lo importante es que era que cada semana iba avanzando y creciendo en altura la construcción de esta sala, ¿ya? Y luego había mucha gente que seguía este proceso de construcción, donde hoy día se divide en 2 partes, una parte que es la parte constructiva, la obra gris que llamábamos, y luego la parte de los acabados, que también es muy importante. Y que luego finalmente todo eso termina en el tema de la inauguración, que es un poco lo que ustedes están viendo ahorita como el video de la inauguración, donde llegan muchos amigos, mucha gente. Y aquí hay cosas importantes, ¿no? Que es de que la inauguración de esta sala comienza con la ceremonia de imposición, que fue lo que permitió lo que nosotros decíamos, o sea, había que consagrar esta sala. Entonces, llegaron como unas 150 gentes directamente a la sala, a lo que venimos, decíamos nosotros, pero ahí estaba, era importante la ceremonia que se hizo. Y pasaron muchas cosas, la gente experimentó cosas muy fuertes, muy... Dale, Marlon. Sí, bueno, yo valoro bastante todo el proceso previo. O sea, hay un antes, un durante y un después que en las fotos quizá no se ven, pero fue un trabajo eh, muy bonito de reencuentro y de acercamiento nuevamente y armar un nuevo equipo que tenía un proyecto que era un proyecto conjunto, sumarse al proyecto de construir parques de estudio y reflexión. Para mí ese fue una decisión muy importante, un momento, digamos, de transición, ¿no? Y luego, pues, ya el ejercicio de implementar, de construir ese parque, también es algo que implica como cambios de forma, una predisposición al cambio, una actitud de encuentro, de relación, que es de superar como las limitaciones, las dificultades, las resistencias personales, de la idea particular de uno para ir como concluyendo en una idea conjunta, en una idea común. Para mí eso es como muy importante y creo que se ha ido viendo y creo que ese también es un elemento de por qué un equipo tan pequeño, digamos de 4, 5, 6, 7, 4 luego se va logrando como ir avanzando, superando estas dificultades. Bueno, esta experiencia también fue muy linda, el de poder participar con Karen en la ceremonia, ¿no? Fue una cosa muy chévere, muy conectiva, muy emotiva, me llegó como muy fuerte, ¿no?
poder sumarme y apoyar en la inauguración de la sala, ¿no? Si ustedes ven ahí, el equipo que llegó al parque fue el equipo que también estuvo ayudando a terminar de construir y preparar la inauguración. Eso también fue una cosa muy importante, ¿no? No fue un equipo de visita, digamos, sino fue un equipo participativo durante todo el proceso, ¿no? También ahí en este video, claro, es ya la parte como el final de la construcción, ¿no? Ahí es donde también aparece simbólicamente, luego la inauguración también fue la inauguración con la luz, ¿no? Como la alegoría del faro de la humanidad, ¿no? Ahí Marlon hizo un buen trabajo para poder, digamos, traer la luz a esa construcción, a ese parque, ¿sí? Y en este proceso que fue tan rápido, ¿no? O sea, en realidad le construimos en casi 4 meses y medio, dividido en 2 partes. Una primera parte que fue la parte más gris, más pesada, la que no se ve, pero que es lo que sustenta, digamos, la obra, que es un poco el trabajo que nos dio la mano. Después, Marlon, después vamos, si no, nos vamos perdiendo las imágenes. Entonces, decía que era importante como los momentos, ¿no?, de la construcción, es decir, cuando se produjo todo este trabajo de Marcos, que fue un gran aprendizaje para nosotros, decía que se incluyeron momentos donde permanentemente nos preguntábamos sobre el sentido de la construcción. Claro, no era solamente los ladrillos, ¿no? Eran que a ver, ¿qué pasaba? Por eso hacíamos retiros, nos pasábamos noches enteras conversando, es decir, estábamos presentes ahí los que queríamos construir esa sala. Y en esa presencia nos iban pasando cosas, íbamos comprendiendo cosas, íbamos como conectando con el sentido de los parques. Yo diría eso como un elemento importante. Lo otro, este suerte como de esa oportunidad que nos dábamos, porque confiábamos mucho en este equipo, de que íbamos a salir adelante a pesar de las dificultades. También fue como algo que fue entrando poco a poco como un estilo de relación entre nosotros, a tal punto que cuando Marcos dijo, bueno, en esas cosas tan complicadas que él manejaba muy bien, en estos cálculos, en estas números, estas multiplicaciones, cómo armaba los arcos, cómo le daba, digamos, ¿cómo se llama? La curva de la sala, que no es fácil, aunque parezca al final de la obra como algo fácil, que estaba, digamos, calculado, pero como al mínimo, ¿no? Y después, claro, ya uno pone ahí encima la pintura, los terminados, pero en realidad no se ve la estructura que también sostiene, ¿no?, la obra, que me parece como importante los esfuerzos que eso implicaba. Fue también importante la conversación que tuvimos de dónde ubicábamos el lugar, de la sala. Es decir, creo que lo más importante para nosotros de haber ubicado ese terreno era que también tenía como una vista, era un mirador. Entonces, si era un mirador, ¿dónde íbamos a poner la sala? No lo íbamos a poner en un lugar escondido que no se vea, sino más bien un lugar de donde desde lejos pueda verse. Entonces fue toda una conversa también el poder construir, ubicar la sala de una manera que sea visible. Y no nos equivocamos, porque en realidad eso es lo que ha ayudado muchísimo para que posteriormente, sin hacer mucha publicidad, sin difundir muchas cosas, la gente diariamente pase por ese lugar y desde la carretera panamericana vea que ese lugar existe, aunque no sepa todavía de qué se trata, pero ahí está, y bueno, ya vendrán, ya llegarán, pero bueno, es importante que sea un lugar una referencia para la gente, ¿no? Y otro tema también antes de la inauguración, que fue el hecho de que en un momento dado, cuando nos tocó ya hacernos cargo, una vez que Marcos partió a Chile, nos quedamos ahí un poco terminar ahora de vivir. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo se termina? Ustedes que son constructores de salas saben lo que también implica después de
los terminados, ¿no? Entonces, y claro, y era terminar la sala sin saber muy bien y además sin plata, sin dinero. Bueno, ¿cómo se hace eso? Digamos, ¿no? Entonces eran las conversas, que era un poco lo que decía la Guío hace un momento, que decía que siempre nos faltaba dinero y nos faltaba dinero, pero igual íbamos avanzando. Pero yo creo que ahí fue un momento de inspiración donde estábamos ya a punto de decir, bueno, ya se termina la sala ahí, bueno, y falta el piso, faltan las bancas, faltan las puertas, bueno, en el tiempo iremos terminando. Pero dijimos, no, pues o sea, el sentido de esta sala es para la gente. Entonces, el día de la inauguración, porque ya nos habían puesto la fecha, un plazo para la inauguración, el día de la inauguración la gente que va a venir tiene que tener experiencia, tiene que tener la posibilidad del acceso a una experiencia trascendente, ¿no? Y no va a llegar a un lugar donde todavía no está, ¿no? No tiene dónde sentarse, no tiene. Entonces fue importante porque al preguntarnos para qué estábamos construyendo esa sala, en realidad el objetivo final era para que la gente tenga la experiencia. Y ahí fue que pusimos, no sabemos de dónde salieron el porcelanato del piso, las bancas que construimos con los mismos obreros, qué sé yo, las puertas que salían de por aquí, por allá, es decir, terminarle todo como un regalito para el ser humano y para los que vienen después. Eso más o menos como, dale Marlon, con eso, ya. ¿Cómo estamos de tiempo, amigos? Como para quizás le cortamos un poquito ahí al video para que pueda comentar algo más. Día de la inauguración. Estamos en una hora. Entonces, dale, pues Guío, cuenta todo No, yo lo que no, no, ya he lo que no contado se ve, bastante. lo que no se ve. Malo. Sí, quizás es interesante como rescatar las experiencias, los aprendizajes, las dificultades, ¿no? O sea, ya hemos comentado bastante, pero podríamos indicar que los tiempos, los recursos, reconstruir como formas relacionales para aprender a trabajar en equipo, como comisión, como equipo de trabajo, un equipo de construcción,
el buscar los obreros adecuados, digamos, que nos permita el tener un constructor adecuado que nos permita construir, el generar los recursos, mantener como el entusiasmo y la participación, la parte logística. Creo que han sido dificultades de aprendizaje, ¿no? Hemos ido aprendiendo una serie de adaptaciones crecientes, superando nuestras limitaciones, nuestras particularidades, mirando el proyecto mayor, mirando el proyecto conjunto, e ir poco a poco aplicando la energía en torno al proyecto hasta habernos quedado 15 días, 30 días en un sitio trabajando y formando parte del equipo de construcción, coordinando. Han sido los aprendizajes, digamos, operativos, ¿no? Pero creo que la mirada siempre ha sido como de una mirada desde adentro hacia afuera, ¿no? De colocar en el mundo, de compartir en el mundo este proyecto, esta posibilidad de construir un faro, ¿no? Un lugar donde la gente pueda acercarse y cómo vamos construyendo ese faro, cómo vamos alimentando esa llama, ¿no? Así que Yo digo un teléfono que está sonando. Yo diría por ahí eso, ¿no? O sea, es un aprendizaje, con eso me voy quedando, ¿no? Con esa experiencia de construir, con esa experiencia de compartir, con esa experiencia que se va alimentando y recreando, ¿no? Que poco a poco fue entrando, digamos, a nivel de piel y luego se fue interiorizando, ¿no? En lo espiritual, yo diría que hemos logrado en el parque construir ese espacio donde hemos hecho nuestros trabajos internos, hemos hecho nuestros procesos también de meditación, hemos generado seminarios y talleres donde el equipo se ha ido también interiorizando, hemos ido trabajando en talleres, de seminarios, en actividades personales, temas relacionados con, digamos, con el mensaje, con las tesis, con las disciplinas, con el mensaje, hemos interiorizando y teniendo esa suerte de acercamiento a una experiencia más profunda, más conectiva. Creo que el espacio, el lugar se da. Tener una sala es muy diferente que hacerlo en la casa, digamos, que hacerlo en cualquier lado, ¿no? Así que muy lindo me parece como experiencia el tener un parque, tener una sala, tener un lugar donde podamos inspirarnos, ¿no? Como decía José, pues se va como, le vamos dando ese atributo del lugar sagrado, del lugar importante, ¿no? Va teniendo un espacio físico afuera, pero también dentro de nosotros va teniendo un espacio que se expande, ¿no? Que se expande alrededor de nosotros y nos va cubriendo. Así que construir un parque no es solo construir en la parte logística, organizativa de recursos, sino hay una cosa espiritual, una cosa profunda que se va plasmando afuera y adentro de uno. Así que estamos en ese proceso de construir eso adentro de nosotros y también afuera. Bueno, amigos, amigas, bueno, maravilloso escuchar toda la historia que está haciendo esto de surgir y el Parque Latitud Cero, pero tan buena la conversa, aquí hemos avanzado bastante en el tiempo y ahora nos toca entonces hacer un cierre y sus consideraciones finales, para sus consideraciones finales, les preguntaríamos 3 temas que no hemos tocado todavía. ¿Qué cambios ha pasado desde la inauguración hasta ahora? El propósito con el cual se partió con el parque, ¿es lo mismo o ha cambiado? ¿Y qué dirían para las personas que aún van a construir sus parques en el futuro? O sus salas.
¿O solo salas? Bueno, parto. Sí, salas también. Parto diciendo que el tener un parque, un lugar y una sala fue como un centro de gravedad que empezó a aglutinar a más personas. Una vez que está puesto, colocado, es como que nos volvemos creíbles. O sea, que se ha materializado un proyecto y atrae a las personas, y la sala por sí misma se muestra la relación entre nosotros también, porque veníamos de otro proceso con otras condiciones en donde la relación era distinta y hemos aprendido a trabajar en conjunto, modificando unas relaciones para este nuevo momento de proceso. Se ha profundizado mucho en los temas más internos al haber los espacios. Diría que como en síntesis, como permanencia, puesta en situación, resolución. Seguí, José, seguí. Tu micrófono. Claro, lo que sí, muy buena tu pregunta, ¿no? Yo diría, eh, lo importante de los cambios es como de haber conectado una beta con lo trascendente. Es decir, el habernos metido a construir un parque porque no se detiene, sino que sigue. O sea, está el parque, la obra y después también está, digamos, la vida del parque. Es como de hacer parte de un proyecto que trasciende lo personal, que da sentido a tu vida. O sea, para mucha gente, digamos, lo más importante será que si construir algo para su casita, su obra, digamos, que va hacia lo familiar, los amigos, los más cercanos. Pero cuando te ves construyendo algo que va para la humanidad y que trasciende, es otro registro, es otra. eh, y además, en relación a lo que preguntas sobre el propósito, sí, yo creo que el propósito se va develando más que cambió. Para mí es como que lo que fue al inicio una intuición, una sospecha del sentido, por así decirlo, como que se ha ido en este momento más bien como develándose y más bien como afirmándose ese propósito o relacionando ese propósito con todo lo que nos va sucediendo, lo que me va pasando en mi vida personal y lo que nos va pasando a todos, como si hubiera antes, como si seríamos parte de un destino, no solamente de una anomalía, sino también un destino y un propósito que nos trasciende. Y lo otro también, que en realidad el parque es un lugar donde ya estamos viendo los frutos del parque, es decir, ha sido muy importante en esta época de pandemia, por ejemplo, de que a pesar de que no se puede ir tan fácilmente al parque, hemos podido hacer reuniones con la referencia del Parque Latitud Cero, ceremonias de asistencia, ceremonias de muerte, han habido mucha gente que ha participado, nos han pasado cosas, y al final, simbólicamente, con eso terminamos un poco nuestra etapa en esta constructiva, en esta parte, de que, bueno, dijimos en esta suerte como de pena, de tristeza, de tragedia humana, entre comillas, ¿por qué no construir una fuente de esperanza? Y de ahí nace un poco la motivación de construir la fuente, es decir, donde simbólicamente, donde sabiendo que no vamos a estar ahí presentes, no va a haber mucha gente, pero por lo menos unos pocos, pero que pueda conectar a mucha gente que se está haciendo este trabajo, que pueda sacarnos de esa suerte de encierro en el que estamos, de ese temor a la muerte, bueno, esto es lo que sabemos de la pandemia, lo que nos ha ido sucediendo, de poder poner una imagen simbólica, milenaria, desde hace muchos años que está, y que, bueno, es como la fuente de vida. Y entonces hicimos una ceremonia, hicimos una inauguración que fue muy linda, que ojalá le podamos pasar, no sé si nos queda un poquito de tiempo, pero de 2-3 minutos, luego de que converse también, termine de hablar Gio y Marcos. Eso, perdón.
Bueno, perdón, quizás cerraría planteando como una gran acción interna que se puede asumir como un camino, como de la construcción del parque es el camino de transformación interna, porque implica trabajar con otros, el conjunto te transforme y no es el final, el objetivo final, si bien tiene su propósito trascendente para nosotros y para el mundo. La forma de vivirlo es un gran camino interno de mucha inestabilidad, adaptación, capacidad de respuesta, de resolución y, y de fe interna, como decía Marcos, también de intencionalidad. Eso. Así que los animamos a esto realmente. Igual, para mí, absolutamente recomendable formar parte de un proyecto mayor que trascienda a uno. Se lo recomiendo a todos los amigos que están viendo esto. Absolutamente recomendable comprometerse y participar y transformarse internamente y externamente en la construcción de un proyecto mayor, sea este un parque de estudios, una sala, una salita, una comunidad, un proyecto humanista, totalmente recomendable. Muy bien. Suscribo plenamente todo lo dicho. Y solamente creo que alentar esos esfuerzos de los futuros constructores de salas y de parques, porque es el camino al sentido y a otra situación. Nos quedan 2 minutos para el video. Sí, suelta el vídeo, Marlon. Ya, suelta el video, Marlon.
Gracias, Marlon. Bueno, amigos, fue fantástico. Me dio muchas saudades de haber visitado ese parque tan lindo. Unos buenos momentos que pasamos que ahora recordamos. Y estamos llegando al final, entonces nos despedimos. Mandamos un abrazo a todos y para quien ve el vídeo, que comparta con otros, que clique en me gusta y que se suscriba al canal de constructores de salas y constructores y constructoras de salas siloístas. Un fuerte abrazo a todos y mucha paz, fuerza y alegría. Gracias por la invitación, amigos. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, Gusto, amigos, Marquinho. amiga, Gracias fantástico. Chao, a chao. todos.